Mi hija vendió mi casa a escondidas y me internó en una residencia de ancianos. Ahí es donde perteneces. Asentí, e hice una sola llamada. A la mañana siguiente, ella vino a verme temblando y con lágrimas en los ojos. En sus manos sostenía: Buenos días, queridas oyentes. Soy Clara otra vez. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, dale me gusta a este vídeo. Escucha mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Así puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. Yo solía pensar que conocía a mi hija, suena como algo tan simple de decir, ¿verdad? Toda madre cree que conoce a su hija. Le cambié los pañales, le sostuve la mano cuando tuvo varicela, cuando le rompieron el corazón, y cuando murió su padre me senté en la primera fila de su graduación universitaria con un ramo de rosas amarillas, porque eran sus favoritas. Y lloré tanto que la mujer a mi lado me ofreció un pañuelo y una pastilla para la tos. Yo creía conocer a Carol como conocía cada rincón de mi propia casa, cada esquina, cada crujido del suelo, cada lugar donde la luz caía justo de la manera perfecta al final de la tarde. Esa casa era una vivienda colonial blanca en Birdwood Lane, en Hendersonville, Carolina del Norte. Tenía 3 habitaciones, un porche que rodeaba la casa y un árbol de magnolia en el patio trasero que mi difunto esposo, George, plantó el año en que nos casamos. Viví en esa casa durante 41 años, crié a Carol allí, despedí a George desde ese porche delantero, viendo cómo el coche fúnebre se alejaba entre los robles, mientras los vecinos permanecían en sus jardines con las manos sobre el corazón. Esa casa no era solo una propiedad. Era la arquitectura de toda mi vida. Mi nombre es Dorothy Mars, tenía 74 años cuando todo esto ocurrió. Y quiero que entiendas algo antes de contarte el resto. Yo no era una mujer frágil. Cuidaba mi jardín, iba sola al supermercado, hacía el crucigrama cada mañana, con tinta. Mi médico me dijo en mi último chequeo que yo estaba molestamente saludable y lo tomé como el mayor cumplido que una mujer de mi edad puede recibir. Carol tenía 51 años, vivía a 20 minutos, en Asheville, con su esposo Dennis, un hombre en quien nunca terminé de confiar. Durante años me dije que eso era solo el prejuicio de una madre que cree que nadie es lo suficientemente bueno para su hija. Dennis vendía seguros y usaba un perfume que entraba a la habitación antes que él. Tenía ojos pequeños y un apretón de manos exagerado. Era el tipo de hombre que siempre estaba actuando seguridad, en lugar de tenerla. Desde que se casó con él, Carol se volvió más callada, más pequeña, de alguna forma. Las señales de advertencia comenzaron unos 8 meses antes de que todo se derrumbara. Al principio fueron cosas pequeñas. Carol empezó a venir a casa más seguido de lo habitual. No exactamente de visita, sino para lo que solo puedo describir como inspecciones. Caminaba por las habitaciones con una expresión muy particular, una mirada que parecía medirlo todo. Y hacía preguntas que sonaban casuales, pero tenían un peso extraño. Mamá, ¿alguna vez has pensado en mudarte a algo más pequeño? Este jardín es mucho para una sola persona, ¿no crees? ¿Has pensado qué quieres hacer con la casa eventualmente? Yo creí que estaba preocupada por mí. Una viuda sola en una casa grande. Era una preocupación razonable para una hija. Le dije que estaba bien, le hablé de mi club de jardinería, de mi vecina Ruth, de mis almuerzos de los martes con las señoras de la iglesia. Ella sonreía y asentía, y yo notaba, aunque no lo entendía del todo en ese momento, que sus ojos no coincidían con su sonrisa. Luego vinieron los documentos. Pequeñas solicitudes presentadas como cosas prácticas. Unos 6 meses antes de que todo ocurriera, trajo un nuevo documento de poder legal. Explicó que el anterior, el que yo había firmado años atrás, primero a nombre de George y luego actualizado para incluirla a ella, ya estaba desactualizado. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me lo explicó con una paciencia suave, demasiado ensayada. Yo firmé. ¿Por qué no lo haría? Era mi hija. 2 meses después noté que parte del correo había dejado de llegar. Facturas que siempre recibía en papel. Ahora parecían ir a otro lugar. Cuando le pregunté, me dijo que simplemente había organizado todo en línea para hacerlo más fácil. No me sentí del todo cómoda, pero tampoco completamente sospechosa. Todavía no. El último martes de marzo, Carol y Dennis vinieron juntos. Eso era inusual. Dennis casi nunca venía a la casa.
Se quedó de pie en mi sala con las manos en los bolsillos, balanceándose levemente sobre los talones. Carol se sentó a mi lado en el sofá, y me tomó la mano. Recuerdo lo fríos que estaban sus dedos. Me dijo que habían estado hablando, ella y Dennis, y que estaban preocupados. Que creían que ya era momento de que yo estuviera en un lugar seguro. Repitió esa frase 3 veces. Un lugar seguro. Me dijo que ya había encontrado un sitio maravilloso, Sunrise Gardens, una residencia para personas mayores en las afueras de la ciudad, y que incluso se había tomado la libertad de organizar una habitación para mí. La miré. ¿Y la casa? Pregunté. Hubo una pausa, no fue larga, pero la noté. Nos encargaremos de la casa, mamá, dijo. No te preocupes por la casa. Asentí despacio, sonreí, le dije que necesitaba pensarlo. Pareció aliviada y ese alivio me reveló algo que no había querido mostrar. Ella esperaba resistencia y mi calma la desarmó. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el viejo sillón de George junto a la ventana y miré el árbol de magnolia, plateado bajo la luz de la luna. ¿Qué era exactamente lo que ya había organizado? Tomé el teléfono. No dormí esa noche. Me quedé en ese sillón hasta que el cielo empezó a aclararse, del negro al gris, y luego a ese azul pálido y renuente del amanecer. Y pensé. Mi mente, que algunos creían que se estaba volviendo lenta con la edad, estaba haciendo exactamente lo que siempre había hecho mejor. Organizar, ordenar, alinear los hechos como si fueran piezas, y observar el patrón que formaban. Los hechos, tal como yo los entendía, eran estos. Carol tenía poder legal, había tomado el control de mi correspondencia financiera, había, según sus propias palabras, organizado ya una habitación para mí en una residencia, sin mi consentimiento ni siquiera mi conocimiento. Y cuando pregunté por la casa, evadió la respuesta. Yo era una mujer práctica. George se había encargado de eso. Había sido abogado especializado en patrimonio durante 30 años y gran parte de nuestro matrimonio la pasó enseñándome, con paciencia, cómo funcionaban la propiedad y la ley. No porque pensara que yo necesitaba protección, sino porque creía que todos deberían entender el mundo en el que viven. Yo sabía lo que un poder legal podía hacer en las manos equivocadas. Sabía lo que nos encargaremos de la casa podía significar. ¿Podría Carol haber? No. Me detuve. No iba a sacar conclusiones apresuradas. Pero sí iba a averiguarlo. El primer miedo real llegó alrededor de las 5 de la mañana. Una ola fría y concreta. No la ansiedad difusa de las semanas anteriores, sino algo físico. El miedo de haber perdido ya algo que no podría recuperar. Que los documentos ya hubieran sido firmados en algún lugar sin que yo lo supiera, que el árbol de magnolia, el porche, y la habitación donde murió George, ya pertenecieran a otra persona. Dejé que ese miedo se quedara conmigo exactamente 10 minutos. Había aprendido en 74 años que el miedo no es un enemigo. Es información. Te dice qué es lo importante. Y luego, cuando lo escuchas, lo apartas. Y actúas. A las 6 en punto, ya tenía un plan. Lo primero que necesitaba saber era el estado real de mi casa. En Carolina del Norte, los registros de propiedad son públicos, las transferencias se registran en la oficina del condado y se pueden consultar tanto en línea como en persona. Si Carol había vendido mi casa, si la casa había sido vendida, tenía que haber un registro. Yo no me sentía completamente segura buscando en la base de datos por mi cuenta. Pero conocía a alguien que sí podía hacerlo. Mi vecina, Ruth Calewa, tenía 68 años, estaba retirada después de 30 años como asistente legal, y tenía un saludable escepticismo sobre la naturaleza humana que siempre había admirado. Y, lo más importante, era una de las pocas personas en mi vida a la que nunca le había gustado Dennis. Ella me lo había dicho una vez, hacía 5 años, en una parrillada del vecindario. Se inclinó hacia mí y susurró en voz baja. Dorothy, los ojos de ese hombre están demasiado quietos. Obsérvalo. En ese momento me reí, ahora, no me estaba riendo. Llamé a Ruth a las 7, contestó al segundo timbrazo, porque Ruth siempre contesta al segundo timbrazo. Ruth, dije, necesito tu ayuda con algo.
Creo que algo está muy mal. Estaba en mi puerta 11 minutos después, aún llevaba las gafas de lectura sobre la cabeza, como si las hubiera dejado ahí al atender la llamada, y tenía una libreta amarilla bajo el brazo, como si hubiera sabido instintivamente que habría que tomar notas. Le conté todo en la mesa de la cocina, frente a una taza de café, los documentos, el correo redirigido, la visita de Carol, la frase, «Nos encargaremos de la casa». Ruth escuchó sin interrumpirme, que era una de las cosas que más valoraba de ella. Me dejó terminar por completo antes de hablar. «Bien», dijo, abriendo la libreta. «Primero, revisamos el registro de la propiedad. En el condado de Henderson, todas las transferencias están en línea. Si hay algo registrado a tu dirección, lo veremos». Hizo una pausa. «¿Aún tienes la escritura de la casa?» Fui al cofre ignífugo que guardaba en el armario del dormitorio. George siempre había insistido en tenerlo. Saqué lo que tenía: la escritura original, el título, la póliza de seguro, mi testamento, los estados de cuenta financieros, todas las copias en papel que siempre me negué a dejar de guardar, a pesar de la insistencia de Carol en digitalizar todo. Ruth los colocó sobre la mesa como si fueran una mano de cartas, los examinó con cuidado, y luego me miró. «Tus cuentas financieras», dijo lentamente. «Estos estados son de hace 8 meses. ¿Tienes algo más reciente?» No tenía. Porque Carol se había encargado del correo. Una claridad fría y precisa se instaló en mí. Y entonces lo entendí. Lo que estaba enfrentando no era un malentendido, no era una hija demasiado preocupada por el bienestar de su madre. Era un plan. Paciente, deliberado. Construido a mi alrededor mientras yo estaba en mi casa, cuidando mis tomates y resolviendo crucigramas, confiada, completamente ciega. «Ruth», dije, «necesito saber exactamente qué han hecho. Y después, necesito hacer una llamada». «¿A quién vas a llamar?», preguntó. Crucé las manos sobre la mesa. «A la única persona en esta situación que no es familia, a mi abogada». Ruth me miró con una expresión que era mitad admiración, mitad preocupación. Luego tomó su bolígrafo. «Entonces averigüemos primero a qué nos enfrentamos», dijo. «Así entrarás en esa oficina sabiendo exactamente dónde estás parada». Pasamos el resto de la mañana armando mi caso. Y la imagen que surgió fue peor de lo que temía. Y además, aún no estaba completa. Mi abogada se llamaba Patricia Hull. Había trabajado con ella durante 15 años, desde que George se retiró, y necesitamos actualizar nuestros documentos patrimoniales. Era una mujer de unos 50 y tantos años, precisa y sin prisas, llevaba el cabello canoso recogido en un moño impecable y tenía una forma de ser que te hacía sentir que la ley no era algo abstracto, sino un conjunto de herramientas concretas que podían usarse. George la respetaba profundamente y eso no era algo que concediera con facilidad. Ruth me llevó a su oficina a la mañana siguiente. La había llamado antes, explicándole que era urgente, y Patricia reorganizó su agenda sin pedirme detalles por teléfono. Eso me dijo que entendía lo que significa la urgencia. Me senté frente a su escritorio con los documentos que Ruth y yo habíamos reunido, y le conté todo lo que sabía. Patricia escuchó con las manos juntas sobre el escritorio, completamente inmóvil, como un médico que ya está formando un diagnóstico. Cuando terminé, me pidió ver el poder legal que había firmado 6 meses antes. Se lo pasé. Lo leyó despacio, y mientras lo hacía, algo cambió en su rostro. No de forma exagerada, pero yo estaba atenta. «Dorothy», dijo, dejando el documento sobre la mesa. «Este es un poder legal general y permanente. Autoridad amplia. Incluye transacciones de bienes inmuebles». Hizo una pausa. «¿Quién redactó este documento?» Yo había asumido que era un notario o alguien que ella reconocería. «No lo sé», respondí. «Carol lo trajo». Dijo que era una actualización. La expresión de Patricia siguió siendo serena, pero sus ojos no. «Esto no fue redactado por nuestro despacho», dijo. «Quiero ser muy clara con eso. El lenguaje aquí le da a tu hija la autoridad para vender, transferir y grabar propiedades en tu nombre sin que estés presente en el cierre». La habitación quedó en silencio. Fuera de la ventana, el tráfico seguía su curso, normal,
indiferente. ¿Ya pudo haberlo usado? Pregunté. Vamos a averiguarlo, respondió Patricia, girando hacia su computadora. Abrió la base de datos del registro de propiedades del condado de Henderson. Escribió mi dirección en Virgo Lane. Y ahí estaba. Un traspaso registrado. Hacía 11 días. Mi casa la Colonial Blanca, el árbol de Magnolia, 41 años. Transferida de Dorothy Louise Mars, a un nombre que no reconocía. Una empresa. 3 palabras. Limpias. Anónimas. Birwood Properties, LLC. Miré la pantalla. No lloré. Había llorado toda la noche anterior, y ya no me quedaban lágrimas. ¿Qué es Birwood Properties LLC? Preguntó Ruth desde su silla contra la pared. Eso, dijo Patricia, es lo que vamos a averiguar. Y te diré lo que sospecho que encontraremos. Me miró directamente. Los registros del secretario de Estado de Carolina del Norte también son públicos. Las empresas, sus directivos, los agentes registrados. Si tu hija o su esposo están conectados con esta entidad, lo veremos. Abrió otra pestaña, buscó. Encontró. Birwood Properties LLC, registrada hacía 6 semanas. Agente registrado, Dennis Allen Fairchild. Dennis. El esposo de Carol. Su nombre completo, en el registro público del Estado. Vinculado a una empresa que había comprado mi casa 11 días atrás, usando un poder legal que su esposa obtuvo de mí 6 meses antes, con un documento que firmé en mi propia mesa de cocina, mientras ella me sostenía la mano. El silencio llenó la habitación. Patricia, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. ¿Cuáles son mis opciones? Se reclinó ligeramente en su silla. Varias. Un poder legal puede ser impugnado por influencia indebida, fraude o falta de consentimiento informado. Una transferencia de propiedad puede anularse si se demuestra que fue fraudulenta. Tendrás que demostrar que no comprendías el alcance de lo que firmaste, o que el documento fue obtenido mediante engaño. Hizo una pausa. El hecho de que este documento no haya sido redactado por tu abogada habitual, que te lo haya traído la beneficiaria directa, y que se haya usado para transferir la propiedad a una empresa controlada por el esposo de esa beneficiaria, no son hechos favorables para tu hija. ¿Cuánto tiempo tomaría esto? Preguntó Ruth. Los litigios por fraude inmobiliario pueden tardar meses, sin duda. Tal vez más. Patricia me miró. Sin embargo, hay medidas inmediatas que podemos tomar. Podemos presentar una moción urgente para bloquear el título, lo que impedirá cualquier nueva transferencia o financiamiento de la propiedad mientras el caso esté en disputa. También podemos presentar una denuncia ante el Colegio de Abogados del Estado, si un abogado participó en esto, y ante la oficina del sheriff del condado por explotación financiera de personas mayores, que es un delito en este estado. Juntó las manos. Dorothy, lo que te hicieron tiene un nombre. Se llama abuso financiero a personas mayores, y Carolina del Norte lo toma muy en serio. Asentí. Sentí que algo se solidificaba dentro de mí. No era exactamente ira, aunque la ira estaba ahí. Era algo más duro, más limpio. Presenta la moción, dije. Y abre la denuncia con la oficina del sheriff hoy mismo. Patricia asintió y tomó su teléfono. Mientras marcaba, fui consciente de algo. Carol aún no sabía que yo había hecho todo esto. Ella creía que yo estaba en Sunrise Gardens, instalándome en mi habitación, agradecida por su consideración, sonriendo con docilidad. Pero lo sabría. Y cuando lo supiera, vendría. Y yo pensaba estar lista. La moción para bloquear el título se presentó al final de ese mismo día laboral. Patricia me la explicó con cuidado antes de que saliera de su oficina. Una lis pendens. Un aviso legal formal registrado sobre la propiedad, indicando que la titularidad estaba en disputa. Aparecería en los registros públicos. Eso impediría que Birwood Properties LLC vendiera, refinanciara o pidiera préstamos usando la casa como garantía hasta que el asunto se resolviera. No era una sentencia, no era una victoria. Pero era un cerrojo en la puerta. Lo siguiente fue la oficina del sheriff.
Ruth me llevó directamente desde la oficina de Patricia, y presenté una denuncia por explotación financiera de personas mayores, que en Carolina del Norte conlleva sanciones penales, incluidos cargos graves cuando el valor de los bienes supera cierto umbral. Mi casa valía $430.000, el umbral era de $10.000. Un agente tomó mi declaración en un escritorio que olía a café y papel viejo. Revisó los documentos que llevé con una atención cuidadosa y sin expresión, como alguien que ya había visto algo así antes, y que no lo encontraba menos inquietante por ser familiar. Señora, dijo cuando terminé, ¿tiene un lugar seguro donde quedarse? Actualmente estoy en Sunrise Gardens, respondí, haciendo apenas un esfuerzo por mantener la voz firme. Mi hija lo organizó. Anotó algo. Esa misma tarde, a las 4, ya estaba de regreso en Sunrise Gardens. No era un mal lugar, debo decir. El personal era amable, la comida, aceptable, la habitación, limpia. Pero olía a productos de limpieza industriales, y algo más debajo, algo que no podía identificar. Y la vista desde mi ventana. Era un estacionamiento. 41 años mirando un árbol de magnolia, ahora tenía un estacionamiento. Carol llamó a la mañana siguiente. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Mamá, ¿cómo te estás adaptando? Pensaba pasar este fin de semana. Carol, dije con tono amable. ¿Cómo estuvo tu noche? Hubo una pausa breve. Bien. Todo bien. Mamá, ¿estás bien? Estoy perfectamente, respondí. Pensé que debería saber que ayer fui a ver a mi abogada. El silencio que siguió no fue breve. ¿Qué? ¿Por qué? Mamá, no necesitas. Fue algo rutinario, dije. Patricia quería revisar algunos documentos. Ya sabes cómo es. Muy meticulosa. Otra pausa. Más larga. Podía oír su respiración y debajo de eso, el sonido de alguien recalculando. Claro, dijo finalmente. Está bien. Totalmente bien, mamá. Cortó la llamada en menos de 2 minutos. 12 minutos después, mi celular volvió a sonar. Era Dennis. No contesté. Llamó 3 veces más durante la siguiente hora, luego dejó de hacerlo. Esa misma tarde vinieron. Los dos. Llegaron a Sunrise Gardens a las 6:15 y pidieron verme en recepción. Un asistente tocó mi puerta y me dijo que mi hija y mi yerno estaban en la sala común. Me puse mi cardigan, el azul, el favorito de George, y fui a verlos. Dennis se levantó cuando entré. Sonreía, pero era la sonrisa de un hombre que está decidiendo, en tiempo real, cuánto debería temer. Carol estaba sentada a su lado y supe de inmediato que había estado llorando, e intentado ocultarlo. Mamá, dijo Dennis, abriendo las manos en un gesto de aparente sinceridad. Solo queremos hablar. Parece que hubo un malentendido. ¿Qué malentendido? Pregunté, sentándome. Tu abogada. Nos enteramos de que fuiste a verla y queremos asegurarnos de que tengas toda la información. Porque, mamá, todo lo que hicimos fue por amor, y no queremos que los abogados conviertan esto en algo que no es. Dennis, dije. Se detuvo. Se lo de Virwood Properties LLC. Continué. Sé que tu nombre está en el registro. Sé que mi casa fue transferida a esa empresa hace 11 días usando un poder legal diseñado específicamente para esa operación. Miré a Carol. Sé que trajiste ese documento a mi cocina, y me hiciste firmarlo. El rostro de Carol se volvió completamente blanco. En 30 años, nunca la había visto así. Mamá, dijo, no es lo que parece. Hay una anotación legal sobre la propiedad, dije. El título está bloqueado. No podrán hacer nada con esa casa hasta que un tribunal resuelva el asunto. Además, se ha presentado una denuncia ante la oficina del sheriff del condado de Henderson por explotación financiera de personas mayores. Hice una pausa. Eso es un delito grave en este estado. Dennis se puso de pie. La fachada desapareció. Su rostro mostró algo que yo siempre había sospechado que estaba debajo. ¿Quieres hacerlo de esa manera? Dijo. Vas a perderlo todo en gastos legales. Vamos a pelear esto.
No tienes dinero para una batalla larga. Siéntate, Dennis, dije. No se sentó. Podemos hacer esto muy incómodo para ti, continuó. Podemos decir que no estabas en condiciones mentales cuando aceptaste venir aquí. Podemos decir que estás confundida. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A una mujer de tu edad sola o? Siéntate, repetí, exactamente con el mismo tono. Se sentó. Me levanté. Hablaré nuevamente con mi abogada el lunes, dije. Hasta entonces, les pido que no se comuniquen conmigo. Si lo hacen, todo quedará registrado. Miré a Carol una vez más. Ya no estaba pálida. Estaba mirando al suelo. Te crié mejor que esto, dije. Y regresé a mi habitación. No cerré la puerta de golpe. La cerré, muy suavemente. Luego me senté en el borde de la cama y dejé que mis manos temblaran, porque lo necesitaban, y no había nadie allí para verlo. Ese fin de semana dormí. Dejé que Ruth me trajera comida del restaurante que le gustaba, vi películas antiguas en la pequeña televisión de mi habitación. Me permití tener 74 años, estar cansada, y no tener que ser fuerte durante 2 días seguidos. Y el lunes por la mañana, me levanté, me puse mi cardigan azul, y llamé a Patricia. La primera tentación llegó un miércoles. Una tarjeta apareció en Sunrise Gardens, deslizada por debajo de mi puerta en lugar de ser entregada en recepción. Eso me dijo que quien la dejó no entró por la puerta principal. El sobre no tenía remitente. Dentro había una tarjeta. La letra de Carol. La reconocería en cualquier parte, la forma particular de sus letras, como siempre subrayaba su firma. Mamá, sé que te he hecho daño. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿podemos hablar antes de que esto avance más? Te quiero. Solo nosotras. Sin abogados, sin Dennis. Por favor. La leí 2 veces. La dejé sobre el escritorio. No la tiré, porque Patricia me había dicho que guardara todo. ¿Sentí el impulso? Por supuesto. Era mi hija. La había sostenido cuando tenía pesadillas, había estado con ella en el hospital después de su aborto espontáneo, ese del que nunca hablaba. Y yo tampoco hablé. Solo estuve allí, porque a veces eso es lo único que se puede hacer. La palabra te quiero en su letra, me costó mirarla. Pero también sabía lo que sabía. Había una anotación legal sobre la propiedad, la oficina del sheriff había abierto una investigación formal. Patricia había presentado una moción para impugnar el poder legal por fraude e influencia indebida. Y me había dicho que, en las 3 semanas desde la transferencia, Virgo Properties LLC no había podido volver a poner la casa en venta ni refinanciarla. El bloqueo del título los había detenido por completo. Estaban atrapados. Y lo sabían. Y la tarjeta bajo mi puerta no era amor. Era estrategia. Guardé la tarjeta en la carpeta que estaba armando para Patricia. Y fui a desayunar. Ruth vino a verme ese jueves. Trajo un bizcocho de limón de la panadería de la calle Quinta, y una expresión cuidadosamente animada, como la de alguien que ha escuchado algo preocupante y está decidiendo cuánto decir. Se sentó frente a mí en la pequeña mesa junto a la ventana, con el estacionamiento detrás de ella. Comimos el bizcocho. Me habló de su jardín, del nuevo trabajo de su hijo. Y luego dejó de fingir. La gente está hablando, dijo. En Virgo Lane. Sobre la casa. ¿Qué dicen? Un agente inmobiliario pasó la semana pasada. Tomó fotos. Tiffany Puete, vive 4 casas más abajo, lo vio y le preguntó directamente quién era el vendedor. Y él dijo que era una empresa. Ruth entrelazó las manos. Tiffany me dijo que te conoce desde hace 20 años, Dorothy, y estaba muy afectada. Ruth sostuvo mi mirada. La gente quiere ayudar, dijo. No era algo que yo hubiera anticipado ni pedido, y el hecho de que estuviera ocurriendo sin que yo lo organizara, me conmovió de una manera que la tarjeta de Carol no había logrado. Eran personas comunes, en una calle común, personas que me habían visto cuidar mi jardín, saludar desde el porche, llevar sopa cuando alguien enfermaba, y que habían visto a un desconocido con una cámara en mi patio, y habían entendido, sin necesidad de explicación, que algo estaba mal. ¿Qué tipo de ayuda?
Pregunté con cuidado. Testigos de carácter, respondió Ruth. Si esto llega a una audiencia sobre tu capacidad mental, como amenazó Dennis, ellos hablarán. Hizo una pausa. Tiffany, los Henderson, el pastor Miss. Volvió a mirarme. Y también quiero que sepas que esto vino completamente de ella, Margaret Cho, de tu club de jardinería. Su sobrino es abogado civil en Charlotte. Llamó a la oficina de Patricia el lunes. Miré el trozo de bizcocho de limón en mi plato. Había vivido en esta ciudad durante 41 años, y aún así, de alguna manera, todavía me sorprendía. Yo no le pedí a nadie que hiciera eso, dije. No, asintió Ruth. Pero llevas 4 décadas aquí, tratando bien a la gente, y resulta que eso importa. Tomó su tenedor. Carol eligió a la mujer equivocada para subestimar. Esas palabras se quedaron conmigo. En los días siguientes, noté que Carol y Dennis se habían retirado. No más llamadas. No más tarjetas bajo la puerta. A través de Patricia supe que Virwood Properties LLC había hecho una consulta, a través de su propio abogado, sobre el proceso de la anotación legal en el título, específicamente cuánto tiempo podría permanecer. Y Patricia respondió con la lista completa de acciones legales que pensábamos emprender. Después de eso, me dijo, el tono del abogado de ellos había cambiado, menos seguro. Estaban observando, esperando, intentando entender cuánto tenía realmente. Yo usé ese silencio para prepararme. Me reuní con Patricia 2 veces esa semana. El sobrino de Margaret, un hombre meticuloso llamado Daniel Cho, aceptó colaborar en el caso civil sin cobrar honorarios. Fue una generosidad que acepté sin orgullo falso, porque a esas alturas, el orgullo habría sido un lujo innecesario. Patricia y Daniel trabajaron juntos en lo que se estaba convirtiendo en un caso sorprendentemente sólido. El poder legal fraudulento, la creación de la empresa apenas 2 semanas antes del documento, lo que sugería premeditación, el acceso de Carol a mis cuentas financieras. La revisión forense de Patricia encontró 2 transferencias electrónicas desde mi cuenta de ahorros, por un total de $18,000. $18,000. Dinero que simplemente desapareció. Mientras yo plantaba tomates. No soy una mujer que llore con facilidad, pero me quedé un rato pensando en ese número. Y luego presenté una denuncia adicional por robo. Estaba construyendo algo. Lento, cuidadoso. Desde una habitación que olía a productos de limpieza y daba a un estacionamiento. Pero lo estaba construyendo. Y no estaba sola. Vinieron un domingo. No creo que la elección del día fuera casual. El domingo se siente más suave, el domingo sugiere familia, el domingo es el día en que la gente se supone que debe perdonarse, sentarse a la mesa, y fingir que el amor es algo simple. Carol vino sola esta vez. Sin Dennis. Eso también fue deliberado, lo entendí de inmediato. La última vez, su presencia no había ayudado. Había sido demasiado agresivo, demasiado descuidado al mostrar lo que realmente era. Carol, en cambio, siempre había sido mejor actuando. Se veía más pequeña cuando se sentó frente a mí en la sala común. Más delgada, pálida de una forma que no era maquillaje ni apariencia. Apoyó las manos sobre la mesa. Sin anillos. Lo noté, y lo guardé para mí. Mamá, dijo. Su voz era suave. No ensayada, suave, de verdad. No puedo dormir. No puedo comer. Sé que lo que hice estuvo mal. Lo sé. No dije nada. Me dije a mí misma que era por ti. Continuó. Que no estaba segura sola, que la casa era demasiado, que estarías mejor en un lugar con gente. Se detuvo. Y algo de eso era cierto. Sí me preocupabas. Pero dejé que Dennis me convenciera de que, si lo hacíamos así, podríamos asegurarnos de que estuvieras bien. Volvió a detenerse. Tenemos deudas. Grandes. Dennis hizo algunas inversiones que... ¿Cuánto? Pregunté. Levantó la vista. ¿Qué? ¿Cuánta deuda? Tragó saliva. Un poco más de 200,000. La miré. Mi hija. La mujer a la que había mecido para dormir. En una casa que ahora estaba a nombre de la empresa de su esposo.
Necesitabas la casa para cubrir las deudas de tu esposo, dije en voz baja. Mamá, estaba desesperada. ¿Y los $18.000 de mi cuenta? Su rostro cambió. Algo pasó por él, no exactamente culpa, algo más defensivo. Eso fue para cubrir unos gastos inmediatos. Carol, basta. Mantuve la voz firme. No me hables de tus deudas. No me hables de las inversiones de Dennis. No te sientes frente a mí en esta sala a explicarme lo que necesitabas. Hice una pausa. Yo sé lo que perdí. Sé exactamente lo que me quitaste. Tengo pruebas. Junté las manos sobre la mesa. ¿Hay algo específico que viniste a decir? Se quedó en silencio un momento. Quiero arreglarlo, dijo finalmente. Mamá, quiero deshacerlo. Si solo retiras lo legal. No. Mamá, por favor. No, Carol. La miré. El proceso legal va a continuar. La denuncia penal va a continuar. La acción civil va a continuar. Hice una pausa. Si hay irregularidades aquí, y las hay, se resolverán por los canales correspondientes. Su rostro volvió a cambiar. La suavidad seguía, pero debajo apareció algo más duro. Ese fue el momento. El momento en que dejó de ser mi hija arrepentida, y se convirtió en otra cosa. El momento en que la máscara, como diría Ruth, dejó ver sus bordes. Vas a destruir nuestras vidas, dijo. Y su voz ya no era tan suave. Dennis puede enfrentar cargos. Podemos perderlo todo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ver a tu hija perderlo todo? Me estás pidiendo que detenga un proceso legal que yo no inicié, respondí. Lo iniciaste tú cuando transferiste mi casa a la empresa de tu esposo. Lo iniciaste hace $18.000. Sostuve su mirada. Lo que yo quiero no importa. Lo que la ley exige, sí. Estás siendo rígida, dijo, elevando ligeramente la voz. Estás siendo fría, inflexible, y te estás escondiendo detrás de la ley porque estás enojada y quieres castigarnos. Esta conversación ha terminado, Carol. Mamá. Ha terminado, repetí, poniéndome de pie. Ella también se levantó. Durante un instante, las dos permanecimos de pie a cada lado de esa mesa en la sala común de Sunrise Gardens. Una asistente miró desde el otro lado, y volvió la vista. La discreción profesional de alguien entrenado para no ver lo que ve. Te vas a arrepentir, dijo Carol. No era exactamente una amenaza. Algo que quería serlo, pero no tenía la fuerza suficiente. Quizá, respondí. Adiós, Carol. Se fue. La vi atravesar la puerta de vidrio, cruzar el estacionamiento y subir a su coche. Se quedó sentada allí unos minutos antes de arrancar. No supe qué estaba sintiendo. Y tuve que recordarme, que no debía importarme. Regresé a mi habitación y me senté en el borde de la cama. Mis manos no temblaban esta vez. Pero había un frío en mi pecho. No era exactamente miedo, no era exactamente tristeza. Algo entre ambos, sin un nombre claro. Era mi hija. Me había mirado a los ojos e intentado suavizarme, hacerme ceder. Y cuando no funcionó, me mostró algo debajo de esa suavidad. Algo peligroso. ¿Y si escalaban esto? ¿Y si Dennis, acorralado, hacía algo que no pudiera resolverse con abogados y documentos? Respiré. Dejé que el miedo hiciera lo que siempre hacía. Que me dijera que estaba en juego, que me recordara por qué no iba a detenerme. Luego tomé el teléfono y llamé a Patricia. Carol vino hoy, dije. Intentó que retirara los cargos. Cuando me negué, dijo que me arrepentiría. ¿Está documentado? Preguntó Patricia. Hay personal en Sunrise Gardens. Cámaras de seguridad en la sala común. Hice una pausa. Y creo que Dennis puede intentar algo más directo antes de que esto termine. Quiero estar preparada para eso. Entonces hablemos de escenarios, respondió Patricia. Hablemos de todos los escenarios, dijo Patricia. Hablamos durante 1 hora. Cuando terminamos, ya no tenía miedo. Estaba lista. La audiencia fue un jueves de octubre.
7 semanas después de aquella mañana en que me senté por primera vez en la oficina de Patricia y la vi abrir el registro de propiedades. No era un juicio penal, aún no. La investigación criminal seguía en curso con la oficina del sheriff del condado de Henderson y con la oficina del fiscal general de Carolina del Norte, que se había involucrado por tratarse de explotación financiera de personas mayores. Lo que se trataba ese jueves era el caso civil, la impugnación del poder legal y la transferencia de la propiedad a Virgo Properties LLC. Patricia me había preparado a fondo. Daniel Cho estaría presente como abogado consultor. Habíamos presentado ante el tribunal un expediente probatorio que, según Patricia, era inusualmente completo para una etapa tan temprana. Teníamos la escritura, teníamos el registro de la empresa, creado 2 semanas antes del poder legal, estableciendo una clara línea de tiempo de premeditación, teníamos la documentación forense de las 2 transferencias bancarias por un total de $18,000. Teníamos una declaración jurada de la notaria que había presenciado la firma del poder legal, una mujer llamada Susan Greer, quien afirmó bajo juramento que ella solo había estado presente para certificar la firma, que no había explicado el contenido del documento, y que éste ya había sido preparado por Carol Fairchild antes de su llegada. Teníamos la declaración de Ruth, detallando lo que yo le había contado la mañana siguiente a la visita de Carol, la cronología de mi descubrimiento, y su evaluación, como exasistente legal, de las irregularidades del documento. Teníamos 7 testigos de carácter preparados para declarar sobre mi estado mental. El pastor Miss, Tiffany Pruitt y 3 integrantes de mi club de jardinería. Y teníamos algo más. Algo que Patricia había conseguido mediante una solicitud de registros públicos, y que habíamos decidido no revelar previamente al abogado contrario, dentro de lo permitido por las normas. Extractos bancarios de Virgo Properties LLC. 3 días después de que mi casa fuera transferida a la empresa, se había iniciado un préstamo usando la propiedad como garantía. La casa en la que yo seguía viviendo legalmente en ese momento. La casa cuyo título había sido bloqueado por una mujer con un cardigan azul y una vecina jubilada, antes de que ese préstamo pudiera concretarse. El préstamo no llegó a cerrarse. La anotación legal lo había detenido. Pero el intento estaba documentado. Habían intentado endeudar mi casa dentro de las 72 horas posteriores a apropiársela. Fui a la audiencia con un vestido gris y mis mejores pendientes de perlas. Ruth me llevó en coche. No hablamos mucho durante el trayecto, pero en un semáforo extendió la mano y apretó la mía una vez. Y eso fue suficiente. Carol y Dennis ya estaban en la sala cuando llegamos. Dennis llevaba un traje que no le había visto antes. Caro podía ser confianza o desesperación. Carol vestía de negro. Y eso, pensé, decía más de lo que ella creía. Tenían abogado. Un hombre joven llamado Garrett Chai, conocido, según Patricia, por su estilo agresivo. Empezó cuestionando mi capacidad mental. En los primeros 15 minutos argumentó que mi estado cognitivo al momento de firmar el poder legal era incierto, que yo era una mujer de edad avanzada que vivía sola, y que todo había sido un intento de mi hija por ayudarme. Habló del amor de Carol, de su preocupación, de sus años cuidándome. Era convincente. Patricia lo dejó terminar. Luego se puso de pie. Expuso la línea de tiempo. El registro de la empresa, 3 de marzo el poder legal, 19 de marzo la transferencia de la propiedad, 11 de abril. La solicitud del préstamo, 14 de abril la anotación legal, 22 de abril. Presentó los registros financieros, los $18,000. Presentó la declaración de Susan Greer. Presentó a los testigos. 3 de ellos declararon en persona, de forma breve y clara, sobre mis crucigramas, mi jardín, mis almuerzos de los martes, y la mujer que habían conocido durante décadas. Luego me presentó a mí. Me senté en el estrado. Respondí a las preguntas de Patricia. Describí la mañana en que Carol vino, lo que firmé, lo que entendí que estaba firmando. Expliqué, con calma y sin enojo, la diferencia entre lo que me dijeron y lo que realmente hicieron. Tenía notas. Patricia me permitió usarlas, y el tribunal lo autorizó. No las necesité. Pero estaban ahí, porque no iba a titubear. El abogado contrario me interrogó durante 20 minutos. Preguntó por mis medicamentos, por mi memoria, por si a veces olvidaba cosas.
Respondí con honestidad. Sí, a veces olvidaba dónde dejaba mis gafas. No olvidé lo que firmé. Sí, entendía la diferencia entre un poder legal común y uno general permanente. Me pidió que lo explicara. Lo expliqué. Se sentó. Llamaron a Dennis. Declaró que la empresa había sido creada como una inversión sin relación con mi propiedad, y que transferir mi casa había sido una medida temporal recomendada por un asesor financiero. Patricia le preguntó si ese asesor podía identificarse y testificar. Hubo una pausa. El abogado habló con Dennis. No había asesor financiero. La idea había sido de Dennis. Patricia preguntó por el préstamo iniciado 3 días después de la transferencia. Dennis dijo que no recordaba el momento exacto. Patricia presentó los documentos bancarios. Dennis dijo que no recordaba los detalles. Patricia preguntó por los $18,000. Dennis dijo que eran gastos compartidos del hogar, autorizados por mí. Patricia pidió esa autorización por escrito. No existía. Llamaron a Carol. Se sentó en el estrado. Y por primera vez desde que todo esto empezó, la vi realmente asustada. No la emoción ensayada de la sala común. Miedo real. Respondió a las preguntas de su abogado en voz baja, casi un susurro. Cuando Patricia se levantó para el contrainterrogatorio, Carol me miró. Solo un instante. Yo sostuve su mirada. No aparté la vista. Patricia le preguntó cuándo había contactado por primera vez a la notaria, Susan Greer. Carol dijo que no lo recordaba. Patricia presentó un mensaje de texto entre el número de Carol y el de Susan Greer, obtenido durante la investigación del sheriff. Fechado 2 semanas antes de la firma. En él, Carol preguntaba si la notaria estaba disponible, y describía el documento de una forma que, como señaló Patricia, no coincidía con la versión de que era una simple actualización. Carol miró la pantalla. Dijo que lo había recordado mal. Patricia dijo que no tenía más preguntas. La jueza, Ellen Cross, con 20 años de experiencia en el estrado y una mirada que sugería que había visto esta historia muchas veces, decretó un breve receso. Cuando regresó, habló durante 11 minutos. No repetiré todo lo que dijo. Pero determinó que el poder legal había sido obtenido mediante engaño, y por lo tanto era inválido desde su origen. Determinó que la transferencia de la propiedad a Virgo Properties LLC era nula, y ordenó revertirla. Ordenó que el título de la casa en Virgo Lane volviera a nombre de Dorothy Louise Mars, mientras se resolvía cualquier apelación. Mencionó la investigación penal en curso, y señaló que el expediente civil quedaría a disposición de las autoridades. Dennis se levantó de golpe, haciendo que su silla raspara el suelo. Su abogado intentó detenerlo. Dennis lo apartó. Dijo algo que no repetiré. La jueza lo miró, y dejó constancia de su comportamiento en el acta. Carol no se levantó. Se quedó sentada. Y la vi cubrirse el rostro con las manos. Yo me quedé en mi asiento, respirando. Afuera del tribunal, bajo la luz pálida de octubre, Ruth tomó mi brazo. Caminamos hasta el coche sin decir nada. El árbol de magnolia seguía en Virgo Lane. Siempre había estado ahí. Y seguía siendo mío. Las semanas posteriores avanzaron con la inercia de las cosas que ya han sido puestas en marcha, y no pueden detenerse. La sentencia civil se mantuvo. Dennis y su abogado presentaron una apelación dentro del plazo permitido. Patricia me explicó que era un procedimiento estándar, y también me dijo, con la precisión en la que yo ya confiaba, que casi con seguridad no prosperaría dada la cantidad de pruebas. Tenía razón. 4 meses después, el Tribunal de Apelación confirmó la decisión sin siquiera solicitar audiencia oral. Patricia me explicó que eso era una señal clara de lo poco fundamento que tenía la apelación. Mi casa volvió a mí. Entré por la puerta principal un miércoles por la tarde de noviembre, con Ruth a mi lado y la llave de repuesto que mi vecina Tiffany Pett había guardado durante años para emergencias. La casa olía a abandono, ese aire plano de un lugar que ha estado esperando. Y todo estaba exactamente como lo había dejado. Carol y Dennis nunca llegaron a vivir allí. Intentaron sacar provecho de ella sin habitarla, y eso, de pie en mi propia cocina, me dijo mucho.
Ni siquiera en su ambición. La habían amado. Abrí todas las ventanas. El proceso penal fue más lento, como suelen ser estos procesos. La oficina del sheriff del condado de Henderson, junto con la unidad de explotación financiera de personas mayores del fiscal general de Carolina del Norte, construyó un caso contra Carol y Dennis durante el desarrollo del proceso civil. Los cargos, cuando llegaron, no fueron menores. Dennis fue acusado de explotación financiera de una persona mayor, obtención de bienes mediante engaño y abuso de confianza. Carol fue acusada de conspiración para cometer explotación financiera y falsificación. Esto último estaba relacionado con el documento del poder legal. Un análisis forense determinó que contenía un párrafo añadido después de que me mostraran el borrador inicial, pero antes de que firmara la versión final. Ese detalle merece detenerse un momento. El documento que vi en mi mesa de cocina y el que firmé no eran iguales. Se había añadido un párrafo. El que otorgaba autoridad sobre la propiedad. Yo nunca lo vi. Nunca lo aprobé. Alguien lo insertó. Para entonces, el abogado de Carol ya no era el mismo. Había sido reemplazado por un defensor público. Entre el costo del proceso civil, los honorarios legales y la fallida operación inmobiliaria, ya no podían pagar representación privada. Dennis se declaró culpable de explotación financiera a cambio de una reducción de cargos. Recibió una condena suspendida, 3 años de libertad condicional, y la obligación de devolver todo el dinero, los $18,000, los honorarios legales de Patricia y otros costos. Además, quedó inhabilitado de por vida para ocupar cualquier rol fiduciario. Carol fue a juicio. Yo volví a declarar, aunque esta vez de forma más breve. El caso no dependía tanto de mi testimonio, sino de los documentos, los análisis forenses, los mensajes de texto y las propias declaraciones de Dennis. Carol fue declarada culpable de conspiración y falsificación. Recibió 2 años de libertad condicional supervisada, restitución económica equivalente a la de Dennis, y 200 horas de servicio comunitario. Nadie fue a prisión. Quiero ser honesta con eso. El mundo no siempre es tan justo como nos gustaría, y fingir lo contrario también sería una forma de engaño. No fueron a prisión. Pero fueron condenados. Está en el registro público. Los nombres, los cargos, las sentencias. Ahí está. La restitución llegó a lo largo del año siguiente, en pagos. No tenían mucho dinero. Yo no lo necesitaba con urgencia. Patricia había reducido sus honorarios durante el proceso, y mis ahorros, una vez recuperado el acceso total, eran suficientes. Pero cada pago tenía un significado especial. No era perdón. Era la ley diciendo: eso le pertenece a ella. Cerca del final, le pregunté a Patricia si existía alguna posibilidad de que Carol o Dennis me demandaran. Me miró con algo parecido a una sonrisa, lo más cercano a eso que había visto en ella, y dijo: podrían intentarlo. De hecho, los animaría a hacerlo. No lo hicieron. Daniel Cho, el sobrino de Margaret, me envió una nota después de la decisión de la apelación. Escrita a mano, en papel de buena calidad. Fue un honor, señora Mars. Saludos a su jardín. La guardé en el cofre, junto a la escritura. El día que regresé definitivamente a mi casa, me quedé largo rato frente a la ventana trasera mirando el árbol de magnolia. Era noviembre. Las hojas ya no estaban. Pero la estructura seguía allí. Las ramas, la altura, la inclinación exacta. George lo había plantado demasiado cerca de la cerca, y discutimos suavemente sobre eso durante años. Al final, él tenía razón. El árbol creció exactamente como quiso. Las raíces, me dijo Patricia, estaban registradas en el plano original de la propiedad. Raíces profundas. Difíciles de mover. Puse la tetera al fuego. Esperé a que hirviera. Y escuché la casa. Todavía me reconocía. La primavera llegó a Birwood Lane como siempre. Lenta, y de repente. Para marzo, la magnolia estaba llena de flores grandes, improbables, rosadas y blancas. Absurdamente hermosas para un árbol que simplemente siguió adelante a pesar de todo. Tiffany le tomó una foto desde la acera y me la envió.
La enmarqué. Pasé el invierno devolviéndole la vida a la casa. Pintura nueva en la cocina, el porche finalmente reparado, un sillón de lectura de terciopelo color borgoña que George habría llamado un exceso. Ruth venía los sábados por la mañana. Nos sentábamos en el porche, y veíamos crecer las cosas. Yo no era la misma. Los meses en Sunrise Gardens, el proceso legal, el dolor de ver algo en el rostro de mi hija que nunca quise ver. Eso no se borra. Mi relación con Carol no se reconstruyó. Esa ausencia también era una forma de presencia. Pero yo era más fuerte. Más preparada. Mis documentos legales estaban actualizados, copias en manos de Ruth, del pastor Miss y de Daniel Cho. 3 personas. Ninguna familia. Carol y Dennis se separaron. Dennis ya no trabajaba en seguros, luchaba por cumplir con la restitución. Carol trabajaba en una tienda. Tenía la terquedad de su madre. Y yo esperaba que algún día la usara para algo mejor. Un martes de abril, me senté en el porche con mi café, mi crucigrama, y la luz de la mañana filtrándose entre los robles. Lo terminé, con tinta. Tenía 75 años. Estaba en casa. ¿Qué habrías hecho tú? Sentado a las 5 de la mañana, mirando un árbol de magnolia que quizá ya no fuera tuyo. Déjalo en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Gracias por escuchar. Soy Dorothy Mars. Y sigo aquí.